la COP de cambio climático históricamente ha sido muy reacia a hablar de biodiversidad y específicamente Brasil ha sido uno de los países que siempre ha mantenido una posición muy seria sobre cada, cada COP en su lugar y cada tema en su propia COP. Digamos que ahora se está planteando, hay millones de side events, miles, no millones, pero sí hay miles de side events que hablan y que tratan de buscar como ese link y esa sinergia, sobre todo esa integralidad. La posición de Colombia como presidente, además de la COP de Biodiversidad, ahí es muy fuerte. Nuestra ministra ha ido a un montón de eventos y siempre ha enfatizado en todos sus discursos oficiales la importancia de la biodiversidad y su conexión directa con el cambio climático. Digamos que en lenguaje de negociación todavía es muy tímido y todavía no es claro dónde se puede integrar. Hola, antes de pasar con esta nueva entrega de conversaciones de poder ambiental, quiero aprovechar para recordarte que Poder Ambiental es un espacio que busca cada vez hablar más y mejor de medio ambiente. Y para lograr eso necesito que me ayudes con una cosa, y es que nos sigas en nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar en TikTok y en Instagram como poder.ambiental y nos puedes encontrar en YouTube y en Spotify como Poder Ambiental. Si nos sigues, es más fácil que cada vez tengamos mejores invitados para tener mejores conversaciones. Recuerda, lo ambiental es poderoso y lo ambiental es político. Buen día a la gente de Poder Ambiental. Les cuento que estamos empezando este espacio bien temprano porque nuestra invitada está en Bakú, en Azerbaiyán, y estoy muy emocionado porque Margarita es una persona que es muy importante para el medio ambiente colombiano, pero también ha sido muy importante dentro de mi desarrollo profesional. Les voy a contar muy rápidamente. Margarita es ingeniera mecánica de la Universidad de los Andes, tiene una maestría en Economía del Medio Ambiente y los Recursos Naturales también de la Universidad de los Andes. Es especialista en políticas públicas de la Universidad de Sao Paulo y tiene una experiencia laboral bastante amplia, pero solo para destacar, ella fue subdirectora de estudios ambientales del IDEAM, fue asesora del Viceministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, fue subdirectora de TNC, que ahí nos conocimos, para el norte de los Andes y el sur de América Central, y ha sido consultora de muchas organizaciones, entre esas Bancoldex, Fondo Acción, GIZ, Transforma, entre otras, y actualmente es Policy Advisor para el International Institute for Sustainable Development. Margarita, buenos días y bienvenida a Poder Ambiental. Hola a todos, estoy súper emocionada de estar aquí contigo, Juan. Sigo tu canal, soy fan número uno y estoy muy, muy feliz de poder acompañarlos hoy desde Baku. Pues Margarita, muchas gracias. Entonces, como le estábamos comentando a la gente, tú estás en Bakú, en Azerbaiyán, en la COP 29, allá en el nudo del chisme. Entonces, por favor, háblanos un poquitico de la COP 29, ¿cierto? ¿Cuáles son los principales puntos que se están manejando y como cuáles son las expectativas alrededor de eso? Bueno, lo más importante de lo que se busca en esta COP es llegar a un acuerdo sobre la meta global de financiamiento climático que se conoce como la NCT por las siglas en inglés. Eso es como lo más esperado. También se están moviendo cosas muy interesantes sobre todas las metas globales de adaptación. Las metas globales de adaptación siempre han estado muy en el aire porque no hay métricas muy claras para poder tener una meta. Para todos es claro que tenemos que bajar las emisiones de CO2 equivalente y esa ha sido la métrica de mitigación por excelencia. Para adaptación no se han definido métricas y esto es parte de lo que se está tratando de poder alcanzar muy pronto y está muy relacionado con un tercer tema que se está discutiendo aquí, que es cómo se va a seguir trabajando el Global Stocktake, es decir, cómo se van a seguir trabajando esas metas globales que todos tenemos que cumplir, desde lo público, desde lo privado, desde lo individual, desde lo colectivo, que es como dejemos de pensar solo en emisiones y pensemos en todas las transformaciones que tiene que ver en el cambio climático y expresémoslo en unas metas muy puntuales. Esto es un trabajo muy largo. Aquí es para definir la meta global de financiamiento que fue la que faltó en el primer stock take que se hizo. Ese proceso va un poquito lento y también hay un tema muy importante asociado a mercados.
cómo se están desarrollando, cuáles son los procedimientos. Hay varias reuniones paralelas asociadas al tema de mercados y es un tema muy sensible y que es muy importante. Y finalmente, el cuarto tema más importante que se está tratando acá es cómo están los países, cómo van con sus NDCs y qué ha pasado con las NDCs y si todos van a poder cumplir con la meta de mandar o enviar sus NDCs 3.0 hasta el finales de este año o principios máximo de enero del próximo año. Ese es el muy ejecutivo, muchísimas gracias. Oye, y una pregunta, digamos que ¿cuál es el ambiente político alrededor de eso? Es decir, porque probablemente esas metas podían llegar a parecer un poco diferentes o menos ambiciosas con base en los resultados políticos que tenemos en los últimos días. Entonces quería saber cuál es el ambiente político allá y cómo percibe la gente todo esto, si hay optimismo o como cuál es el ambiente allá alrededor de estas cosas. Pues por ahora hay un ambiente de mucha espera. Parece que todas las discusiones sobre la meta global de financiamiento están muy lentas. Se esperan avances más rápidos y tomó varios días tener la agenda, concretar algunos actores. En este momento, hasta ahorita, hasta hoy, que es el día quinto de la COP, salió un texto de negociación que todavía. ¿No? Recuerden que la negociación tiene tres etapas. Las primeras es la definición de la agenda, que a veces puede tomar días, hasta un par de días. La segunda es la definición de o lo que llaman consultas informales, que es que los países se expresen en consultas abiertas, informales, abiertas a observadores que quieren como resultado. Y la tercera, que ya es un espacio de negociación, que es una vez se surten las consultas informales, se tiene un texto de negociación y se empieza a negociar sobre ese texto. En este momento, en la meta de global de financiamiento, no hay todavía un texto tan claro, es muy corto, es muy como que todavía están empezando a negociarlo, a saber si sí va a ser ese texto de negociación y el ambiente político todavía está como muy eh, de poco compromiso. Vinieron pocos presidentes, por lo cual el presidente de Azerbaiyán no estaba tan contento, a pesar de que se mandó un mensaje muy claro de que Estados Unidos, esta no es una negociación de un país, aunque es uno de los mayores emisores, es una negociación de todo el planeta y que se necesitaba que todo el planeta estuviera acá, a pesar de lo que pasara con un país independiente. Sin mencionarlo, todos sabemos de quién está hablando. Hay un tema político muy importante y es que el presidente Milei eh, recogió a su delegación y la hizo volver a casa, creando como un ambiente de desconfianza en el proceso, pero además pues estableciendo su posición que está muy alineada con la de Trump de no creer en el cambio climático y no creer en las negociaciones de cambio climático. Eso es desafortunado porque pues es un país latinoamericano muy importante, pero de todas formas el proceso continúa y seguimos tratando de mover muchas cosas y siguen los países tratando de mover muchas cosas. Seguramente el ambiente político también lo que va a hacer es que se va a bajar un poquito el nivel de ambición de lo que se quería lograr en esta COP y también lo que se ha visto es que hay mucha expectativa. Recuerden que las negociaciones tienen unos puntos técnicos y unos puntos políticos. El punto político es muy importante y al final hay mucha expectativa de qué quiere sentar Brasil como la base para llegar a Belén. Las negociaciones son un proceso de muchos años que tienen que pasar por muchos insumos y por muchos COPs. En una sola COP no se decide algo, eso, cuando se decide algo en una COP es porque se ha trabajado en un proceso muy largo de años y en este momento se está esperando qué es lo que políticamente Brasil quiere lograr en su COP dentro de un año y cuáles son las bases que se tienen que sentar aquí para poder hacer eso. Y ahorita hay un poco de expectativa porque no es tan claro todavía. Margarita, y ahí lo que tú estás diciendo de lo de Brasil para la COP del otro año, me parece importante retomar el punto del link de la biodiversidad y cambio climático que se estaba tratando de trabajar en la COP 16. Esa ha sido una agenda reiterativa del Ministerio de Ambiente de Colombia y me gustaría saber tú cómo has percibido eso allá, si se está hablando de biodiversidad o no, y qué tanto. La COP de cambio climático históricamente ha sido muy reacia a hablar de biodiversidad y específicamente Brasil ha sido uno de los países que siempre ha mantenido una posición muy seria sobre cada
cada COP en su lugar y cada tema en su propia COP. Digamos que ahora se está planteando, hay millones de side events, miles, no millones, pero sí hay miles de side events que hablan y que tratan de buscar como ese link y esa sinergia, sobre todo esa integralidad. La posición de Colombia como presidente, además de la COP de Biodiversidad, ahí es muy fuerte. Nuestra ministra ha ido a un montón de eventos y siempre ha enfatizado en todos sus discursos oficiales la importancia de la biodiversidad y su conexión directa con el cambio climático. Digamos que en lenguaje de negociación todavía es muy tímido y todavía no es claro dónde se puede integrar. Ahí hay que hacer un trade-off también, un balance, porque si uno empieza a llenar mucho, a sobrecargar el texto de negociación con cosas muy específicas que no le sirven sino a algunos países, pues entonces se empieza primero a crecer mucho el texto y a dificultar los acuerdos y segundo a ser demasiado particular. Entonces tenemos que encontrar un lenguaje en el que se resalte la importancia de la biodiversidad, de los ecosistemas, de lo que se logró en la COP de biodiversidad, pero que no se convierta en una lucha por prioridades entre distintos países en desarrollo que no nos permitan a poder agregar fuerzas y poder conseguir un acuerdo con los países desarrollados sobre los más importantes, que son cómo financiamos esa adaptación, esa mitigación y cuáles son esos objetivos globales que todos tenemos que cumplir para poder tener un mundo resiliente y un desarrollo sostenible. Perfecto, Margarita. Yo sé que tú te tienes que ir porque tienes que ir a un evento. Yo te quería preguntar digamos que haciendo como cábalas, ¿tú qué crees que va a pasar? ¿Qué crees tú que va a ser el resultado de esto? Yo creo que van a quedar muchos puntos todavía en el tintero. Creo que sobre todo el tema de el, el compromiso de los países que está reflejado en sus NDCs va a quedar todavía muy por debajo de lo que quisiéramos y va a depender mucho de lo que pase en el primer semestre del próximo año y por lo tanto todos esos compromisos agregados se van a poder ver hasta la COP30. Creo que hay mucha presión sobre la meta de financiamiento climático y ahí van a tener que sacar algo. Todo el mundo está diciendo, no sabemos qué salga, pero tiene que salir algo. Y creo que va a haber un movimiento muy interesante. Ya lo empezó a ver hace unos años, pero creo que se va a consolidar un montón en todos los temas de adaptación, de entender la adaptación, de saber cuáles son esas metas globales de adaptación y de poder movernos hacia adelante, porque todos tenemos que adaptarnos. Hay una innovación y es la adaptación transformativa, que es una de las características nuevas que están incluyendo en los textos y que todo el mundo está preguntándose qué es, cómo es, y es un poco cómo no solamente nos adaptamos, sino que además transformamos nuestro desarrollo hacia un desarrollo más sostenible para poder ser resilientes y pero para poder vivir mejor también. Entonces creo que ahí va a haber algunos avances, especialmente en los temas de pérdidas y daños y de adaptación. Y finalmente, pues creo que Brasil va a tener que poner una posición muy fuerte para entender qué quiere y cómo lo va a lograr de aquí a la próxima COP que tengamos en Belén. Súper, Margarita, antes de que te vaya, respóndeme las dos preguntas finales que se le hacen aquí a todos los invitados. Para ti, ¿qué es poder y para ti, qué es política? Eh, el poder es una gran responsabilidad de generar un mejor mundo para todos y lo político es la capacidad de trabajar por los demás y de hacer alianzas para mejorar nuestros medios de vida y para mejorar todo lo que podamos a nuestro alrededor. Y como tú dices, lo ambiental es poderoso, lo ambiental es político 100%. Ah, muchas gracias, Margarita. Muchísimas gracias por sacar este tiempo para contarle esto a la gente de Poder Ambiental. Y yo aquí en la descripción voy a dejar las redes sociales donde te pueden seguir. De manera que muchas gracias y la mejor de las suertes en tu evento. Un abrazo, me encanta saludarlos, que estén bien. Gracias.